Bienvenidos al Baúl del Bardo, un mundo lleno de historias por contar. Das in Lust verbrennt. Ein Funkenstoß in ihren Schoß. Ein heißer Schrei. Feuer frei. Bang, bang. Bang, bang. Feuer frei. Bang, bang. Bang, bang. Ahora conozcamos el continente europeo, donde hay un número mayor de tradiciones sobre vampiros. En el folclore eslavo, la causa para convertirse se basaba en un mago de comportamiento inmoral, que al morir de forma antinatural o prematura, como suicidio o fallecer excomulgado, ser enterrado sin adecuados rituales, entre otros, se convertía en vampiro. En el sur de Rusia, las personas que hablaban consigo mismas corrían el riesgo de convertirse. Se llamaban Gurdulak. Atacaban a sus seres queridos y convertían a toda su familia. En Ucrania, los vampiros no pueden describirse como muertos, sino como seres malvados mucho antes de su muerte. También los describen como personas con el rostro rojo y pequeñas colas. Durante la epidemia de cólera en el siglo XIX, hubo casos de personas quemadas por sus vecinos, acusadas de ser vampiros. En los pueblos eslavos del sur, se creía que un vampiro debía pasar por etapas en su desarrollo. Los primeros 40 días eran decisivos. Se comenzaba solo como una sombra invisible que se fortalecía con la sangre succionada. Se formaba una masa gelatinosa y sin huesos, que evolucionaba en la creación de un cuerpo casi idéntico al que la persona había tenido en vida. Dicha evolución permitía a la criatura abandonar su tumba y comenzar una nueva vida. El vampiro era de sexo masculino, sexualmente activo y podía tener hijos. Estos podían convertirse en vampiros. También poseían la habilidad de ver y matar no muertos. Podían ser un eficaz cazador de vampiro. Este talento también se atribuía a las personas nacidas en sábado. En el folclore albanés, la estriga es una vampira similar a la estirge romana, que puede absorber la sangre o su energía vital de los niños por las noches bajo la forma de un insecto volador, provocando enfermedades y la muerte. Se representa como una mujer con cabello largo y negro y su rostro desfigurado. Esta tradición pasó a Italia. Los vampiros búlgaros no tienen sombra ni huesos y no son muertos vivientes, sino almas que luchan contra la muerte. Para que un alma se convierta deben pasar 9 días, tras la muerte del huésped, y otro periodo de 40 días. Pasado el tiempo es una criatura poderosa y malvada. Si un familiar sospechaba que un cadáver se había convertido, debía contratar a una bruja o un hechicero para matarlo mientras se desarrollaba, no después. En Grecia, los vampiros eran seres que volvían de la muerte para vengarse de sus familiares, a los que devoraban vivos. En el siglo XVIII y XIX hubo prácticas para prevenir y combatir el vampirismo. Los fallecidos eran exhumados de sus tumbas después de 3 años y colocados en una caja por sus propios familiares. Se vertía vino sobre ellos mientras un sacerdote ortodoxo leía pasajes de las escrituras. Si el cuerpo no se había degradado suficientemente, era considerado un vampiro. También sus corazones se traspasaban con clavos de hierro mientras estaban en sus tumbas, o quemados y las cenizas esparcidas. En el folclore romano, los vampiros podían ser moroi. Este era un espíritu causante de pesadillas, o estrigoi, que era un vivo o un no muerto. Los vivos eran brujas que viven con 2 corazones o 2 almas, con la capacidad de enviar su alma con otros, y consumir la sangre de animales y vecinos. Y los muertos eran cadáveres que succionaban sangre y atacaban a sus familias. Los vampiros romanos muerden a sus víctimas en el corazón o entre los ojos. En Serbia aparece Sara Saranovic, un presunto vampiro que vivía en un viejo molino donde mataba a los campesinos que iban para moler grano. Ha sido considerado como el primer vampiro serbio, pero existen testimonios de uno anterior. Peter
muerto en 1725. Era un campesino y se creía se había convertido después de su muerte y había matado a 9 de sus aldeanos. Durante el siglo XVIII hubo un frenesí sobre avistamientos de vampiros en Europa Oriental, que condujo a desenterramientos con el fin de identificar y matar a los potenciales no muertos. El pánico comenzó con presuntos ataques en Prusia Oriental en 1721 y en los territorios gobernados por la dinastía de los Habsburgo entre 1725 y 1734. Los dos famosos casos en ser registrados oficialmente son los cadáveres serbios Peter, anteriormente mencionado, y Arnold Paul. Arnold era un soldado retirado dedicado a la agricultura. Había sido atacado por un vampiro. Murió mientras recogía heno. Después de su muerte fallecieron algunas personas de las cercanías y el pueblo creyó que había regresado para vengarse de sus vecinos. Varios funcionarios del gobierno examinaron los cuerpos y escribieron los informes y se publicaron libros acerca del caso en toda Europa. El problema se agravó por las epidemias de presuntos ataques en zonas rurales, causadas por las supersticiones con exhumaciones de cuerpos y clavado de estacas en los mismos. Esta controversia cesó cuando la emperatriz María Teresa I de Austria envió a su médico personal a Moravia para investigar las denuncias de entidades vampíricas. El médico escribió un tratado, el cual se llama Discurso sobre la existencia de fantasmas, en el que concluyó que los vampiros no existían y que la histeria fue fruto de superstición y barbarismo. La presencia de cuerpos no descompuestos se debía a la fermentación y falta de oxígeno. Entonces la emperatriz aprobó leyes para prohibir la apertura de tumbas y la profanación de los cuerpos. En el folclore alemán aparece una figura de espíritu maligno similar a un incubo y vampiro. Puede cambiar de cuerpo y poseer otros durante la noche. Son criaturas mitológicas más semejantes a los gules y zombies. No se alimentan de sangre sino de cadáveres. Pueden transformarse en cerdos y descansan en sus tumbas con el ojo izquierdo abierto y el pulgar de una mano sobre la otra. En la mitología nórdica existe Draug, un no muerto que habita en las tumbas vikingas y que solo puede ser destruido por un héroe. Y en Dinamarca se conserva la tradición acerca de una criatura llamada Mara, una mujer vampiro capaz de transformarse en forma humana y seducir hombres. España tampoco se escapó de estas tradiciones. En Asturias existe la anciana vampira que clava su único diente y succiona la sangre de sus víctimas. En Cantabria está su equivalente con el nombre de Guajona. Y en Cataluña encontramos la leyenda del Dip. Es un perro malvado y peludo, un emisario del demonio. Es cojo de una pierna y se alimenta chupando la sangre de la gente. En Inglaterra destaca el mito del vampiro del castillo de Alnwick. Cuenta la historia que un sirviente en el siglo XII volvió de la muerte para vengarse de sus vecinos mediante una epidemia hasta que su cadáver fue quemado fuera de la ciudad. Existe una criatura mitológica en el folclore de las tierras altas escocesas. Esta criatura es una hada vampira. Tiene forma de mujer de una belleza sobrenatural, invitan a los hombres a bailar y utilizan sus garras para perforar su cuello. Chupan su sangre o en versiones más antiguas, la fuerza de la vida o la potencia, incluso sexual, por parte de la víctima y solo se alimentan una vez al año. Además son capaces de convertirse en lobo. Viajando por África Occidental, se conserva la historia acerca de una criatura arborícola. Este es un animal que vive solo en los árboles. Esta criatura tenía colmillos y garras de hierro, y se colgaba de las ramas de los árboles para atrapar a sus víctimas. El pueblo Bitseleo de Madagascar habla del ramanga, un vampiro que bebe sangre y come las uñas de los nobles, pero no ataca a los campesinos. También existen tribus de la parte occidental de la región del Cabo, donde conservan tradiciones acerca de Impundulu, quien toma la forma de un pájaro blanco y negro que convoca los truenos y relámpagos con sus alas y garras. Es una criatura asociada a la brujería. Atacaba a los enemigos de la bruja, tienen un apetito insaciable por la sangre y a veces toman la forma de un joven hermoso y seducen a las mujeres. Así es como hemos llegado al final de este video. ¿Cuál criatura ha llamado más atención? Cuéntenmelo en los comentarios. En la descripción dejaré el último video en mis redes sociales para que se suscriban si no lo han hecho. Además tengo dos noticias que darles. El bardo ya se encuentra en TikTok y nuestro video, el especial de Halloween, ha superado las 1000 vistas. Esto es gracias al apoyo que nos han brindado. Y si este video les ha gustado, recuerden darle like y suscribirse para recibir notificaciones de los videos nuevos.